Buenas tardes, muchas gracias a los que se encuentran presentes en estas jornadas y a los que participan a través de la telemedicina en distintas partes de Argentina y de Latinoamérica. Organizamos esta jornada de telemedicina y epilepsia con la Liga Internacional y con el auspicio de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Agradecemos la presencia de la doctora García, la presidenta de la Liga, que se encuentra acá con nosotros. El primer día abordaremos el tratamiento de las encefalopatías epilépticas con cannabidiol y la reciente experiencia en farmacocinética de esta misma droga. En el día de mañana contaremos con la presencia del doctor Samuel Wibe, past president de la Liga Internacional de Epilepsia, y del doctor Mario Alonso, actual presidente de la ILAE Latinoamérica, del doctor Caraballo, vicepresidente de la Liga Internacional, y de distintos colegas que nos acompañan. Abordaremos las recientes propuestas de clasificación y definición de la epilepsia y los síndromes epilépticos, y abordaremos las características electroclínicas de los diversos síndromes epilépticos más frecuentes en diferentes edades. Así como pueden ver y apreciar, vamos a abordar temas que son muy importantes en nuestra práctica diaria, que siempre es el objetivo que tenemos presente cuando organizamos estas jornadas y cuando discutimos para una mejor atención de los pacientes. Muchas gracias. También me gustaría agradecer al laboratorio Aleph por el apoyo para poder organizar este evento. Buenas tardes. Comienza la primera charla el doctor Roberto Caraballo, jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Garrahan y vicepresidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Bueno, un gran amigo y maestro de muchos de los que estamos aquí presentes. Roberto. Muchas gracias, Pedro, por la presentación, por la consideración. Es interesante la experiencia que estamos teniendo con el uso del cannabidiol en las epilepsias farmacoresistentes, particularmente el grupo de las encefalopatías. Y además, lo otro que hace todo esto aún más interesante es los nuevos conocimientos que hemos tenido en los últimos años al respecto, no solo en la experiencia clínica, como les decía, en la práctica diaria, sino también en nuevas evidencias, que luego vamos a mencionar rápidamente, en propuestas de mecanismos de acción interesantes, y por otro lado, el efecto neuroprotector y epigenético de la dieta cetogénica a través de estudios de investigación, lo cual nos permite entender aún más las excelentes respuestas que en algunos casos vemos en nuestra práctica diaria. Y eso nos estimula, nos incentiva a seguir trabajando con esta nueva alternativa terapéutica para favorecer el manejo de las crisis epilépticas en niños con encefalopatías epilépticas y del desarrollo, un concepto nuevo y muy interesante. Ustedes conocen muy bien las encefalopatías epilépticas, por una cuestión de tiempo no me voy a detener, y particularmente el concepto de las encefalopatías epilépticas del desarrollo, que no es un término simplemente, sino es un concepto nuevo que implica aspectos etiológicos, que implica aspectos terapéuticos, que implica aspectos evolutivos y que también cuenta la posibilidad de hacer un asesoramiento adecuado a las familias de estos niños con estas formas severas de encefalopatías epilépticas. Aquí ven ustedes la lista de las formas clásicas, muy conocidas por ustedes, y la lista nueva de las encefalopatías epilépticas del desarrollo, en su gran mayoría, que presentan un perfil electroclínico muy bien definido, tienen una etiología también específica, por lo cual
esta etiología genética específica, este gen, que en general pueden ser canalopatías, permite denominar al cuadro a través de su etiología genética bien definida. La experiencia que les voy a contar hoy es, en primer lugar, la experiencia inicial con el CBD enriquecido y finalmente un comentario sobre el producto que hoy contamos en nuestro país, que está en el comercio, que es un CBD purificado que debido a esta circunstancia actual que estamos viviendo en nuestra práctica diaria de acceder a este producto, es como le voy a contar rápidamente nuestra experiencia en estos últimos años y las posibilidades futuras de poder incursionar también en estudios de investigación clínico fundamentalmente para tener nuestra experiencia también con este producto purificado que por suerte podemos acceder fácilmente en las farmacias de todo nuestro país. El efecto del enriquecido, como ustedes saben, es un aceite de cannabis con CBD, pero que además puede tener otros productos y particularmente un pequeño aporte del THC, eso es lo que caracteriza el purificado, y con un concepto interesante que es el efecto entourage o séquito, donde vemos otros productos, otros tipos de cannabis, por lo cual es interesante poder conocer aún más en detalle esta posibilidad y contar con un producto sintético como es el cannabidivarin, que es absolutamente análogo al CBD y que nos abre puertas eventualmente para la investigación y la posibilidad de conseguir un vehículo, una fórmula que no sea solamente el aceite, sino que podamos tener otra fórmula que pueda ser práctica para una mejor calidad en el manejo de estos pacientes. Los estudios de investigación prácticamente el resultado final no hay una diferencia concreta entre un producto y otro, yo creo que todavía debemos seguir investigando, es decir, en el resultado final, en lo que nos importa, creo que es muy similar, pero sí en algunos aspectos puede haber diferencias en cuanto a dosis, en cuanto a la posibilidad de la tolerancia, con precisamente mayor o menor cantidad de dosis, pero aún es un aspecto que debemos investigar y todavía no lo tenemos claro, por eso es interesante estas fórmulas que hoy contamos. En cuanto a los mecanismos de acción, ya luego Gabriela, la doctora Reyes, le va a comentar rápidamente, así que por cuestiones de tiempo no me voy a detener demasiado, pero es muy interesante estas propuestas ya con algunos receptores involucrados concretos que podrían ser una posibilidad de acción del cannabidiol y todos estos aspectos obviamente que son importantes porque favorece en el futuro la investigación no solo clínica sino básica en función de poder comprender mejor a través del mecanismo de acción determinados efectos del cannabis en el manejo de las encefalopatías epilépticas, como también no solo en términos de neuroprotección, sino de epigenética, como decíamos al principio. Ustedes ven una lista de mecanismos muy interesantes, perfectamente comprensibles y que sin duda, como nos sucede en otros tratamientos, y teniendo en cuenta el mecanismo de acción, podemos explicar por qué determinadas encefalopatías epilépticas, algunas de ellas que son pura y exclusivamente causadas por factores genéticos o por que son precisamente en algunos de ellos los canales iónicos, estas famosas canalopatías, y eso sin duda que se asocia con estas posibilidades o estas hipótesis de mecanismo de acción en cuanto a entender esas respuestas mágicas que a veces en algunos casos obtenemos. Sin duda que los estudios iniciales abiertos claramente explicaban una experiencia interesante del uso del cannabis en este grupo de pacientes con epilepsia
y necesitábamos estudios serios, los famosos ECAs, ensayos clínicos aleatorizados, y así fue como se demostraron la efectividad del cannabis en el síndrome de Dravet, luego en el síndrome de Lennox-Gastaut. Estos son estudios en donde se han hecho un análisis sistemático, metodológicamente serio, incorporando en estos estudios varios de los estudios, o por lo menos de los más importantes, que fueron, junto con estos dos síndromes y la esclerosis tuberosa, aquellos estudios serios metodológicamente que llevaron a que la FDA aprobaran la fórmula de CBD purificada, y a partir de ahí, obviamente, la comunidad epileptológica, fundamentalmente pediátrica, se encolumnó sobre estos estudios, tratando también de corroborar el efecto inicialmente obtenido, y también lo otro interesante es cómo se demostró estos buenos resultados, lo cual fortalece los resultados iniciales a largo que pasa con respecto a la seguridad y a la eficacia luego de un tratamiento prolongado. Y esto es lo que se demostró en la literatura, que precisamente el CBD mantiene su efectividad con una buena seguridad, lo cual nos alienta aún más y nos sustenta aún más la posibilidad de su uso en nuestra práctica diaria. Teniendo en cuenta lo que ocurrió a partir del cannabis, fue lo que nos motivó a llevar un estudio de investigación en el hospital, en este caso a través de un cannabis enriquecido, en pacientes con encefalopatías epilépticas refractarias, no solo al tratamiento farmacológico, sino también a los tratamientos no farmacológicos. Un estudio que fue aprobado no solo en nuestro hospital, sino también por el Ministerio de Salud y por el ADMAT, en los cuales esto dio una fortaleza inicial. Y aquí, como ustedes bien saben, porque esto ya lo hemos comentado en varias oportunidades, queríamos evaluar la efectividad, seguridad y tolerabilidad del cannabidiol como fármaco agregado en pacientes, como les decía, portadores de encefalopatías epilépticas resistentes a los tratamientos. Inicialmente el estudio era pensado para hacerlo colaborativo a nivel nacional, sin embargo, la experiencia en los primeros 50 casos en el hospital fue muy interesante, por lo cual no fue suficiente ampliar el estudio. Aquí ven ustedes la lista de síndromes incorporados dentro de las encefalopatías, donde el síndrome de Lennox-Gastaut era el más representativo. Aquí ven las etiologías dentro del síndrome de Lennox-Gastaut, una serie de etiologías que son las más conocidas como causa del síndrome de Lennox-Gastaut, divididas en alteraciones estructurales, genéticas y de causa desconocida. Y aquí ven los otros síndromes epilépticos dentro del grupo de las encefalopatías epilépticas, los diferentes tipos con sus diferentes etiologías, que si bien es cierto, en su mayoría son casos muy reducidos, como grupo podría, a diferencia del Lennox-Gastaut, también ser válido como aporte, y tal vez obviamente nos abre las puertas para investigar aún más cada uno de estos síndromes, y obviamente considerando las diferentes etiologías que pueden ser la causa de muchos de ellos, muy variable. Aquí ven nuestra primera observación desde el punto de vista de la eficacia, que fueron resultados muy alentadores que superaron nuestra expectativa inicial, y esto es una característica de los estudios generalmente abiertos, ¿no? Tener un porcentaje que supera las expectativas. Y ustedes ven que el 73.5% de los pacientes tuvo una reducción del más de 50% de reducción de crisis, y el 49%, casi la mitad, tuvo una reducción de mayor del 75%.
Con respecto a la efectividad en los diferentes grupos, en este caso en el síndrome de Lennox-Gastaut, ustedes ven los resultados muy interesantes, en donde precisamente cabe destacar que en formas con etiologías muy severas, con lesiones malformativas o destructivas muy severas, los resultados fueron interesantes. Cuando uno piensa que en estos grupos probablemente los resultados sean inferiores a las formas no lesionales o a las formas de causa desconocida, sin embargo, ustedes ven los beneficios no solo en términos de crisis, sino también en términos de mejoría del electroencefalograma, cosa que ha sido una de las últimas evidencias de demostrar cómo el cannabis favorece o trabaja o funciona muy bien sobre las alteraciones electroencefalográficas. Aquí ven en el síndrome en los otros grupos de encefalopatías epilépticas, también el porcentaje de reducción de crisis, interesante, donde aquí vemos algunos con libertad de crisis. Esto es muy alentador para quienes estamos acostumbrados a trabajar con formas severas de epilepsias y que al mismo tiempo ven una mejoría similar al beneficio clínico concomitante, y esto es una característica que siempre vemos en las encefalopatías epilépticas, que las mejoras clínicas o electroencefalográficas o viceversa son o van muy de la mano, y eso favorece mucho la calidad de vida del paciente a través de un efecto que puede ser neuroprotector o tal vez de un efecto epigenético. Con respecto al fracaso del tratamiento, ocurrió en 10 pacientes. Aquí ven la lista de los motivos por el cual el cannabis favoreció y en qué dosis observamos fracaso. Es interesante también ver en esta lista aumento de crisis que, como ocurre en la mayoría de los fármacos anticonvulsivos, también en el cannabis podemos ver la posibilidad de un aumento de crisis como un efecto paradójico, a pesar de utilizarse adecuadamente en términos de diagnóstico y adecuadamente en términos de dosis. Estos son los otros efectos, lo que habla claramente de un efecto neuroprotector, que habrá que investigar cuáles pueden ser los mecanismos por los cuales el cannabis actúa a nivel cerebral, favoreciendo otros aspectos relacionados al compromiso neurológico que tienen estos pacientes. A veces no solo es vía una mejoría de la epilepsia, sino sin haber una mejoría de la epilepsia vemos mejorías desde el punto de vista cognitivo-conductual, y esto es claramente lo que nos permite entender que también tiene un efecto neuroprotector que en algunos casos justifica mantener este tratamiento o insistir en este tratamiento. Estos son los efectos adversos comunes a lo que sabemos, son muy similares, la mayoría son leves, y en los casos que fueron moderados, ajustando la dosis del CBD o haciendo un tratamiento sintomático o modificando en los casos de somnolencia las dosis de clobazam, podemos resolver rápidamente estas dificultades. Este es el segundo estudio, ya con más tiempo de seguimiento. Esto era la idea desde un principio, que nos permitiría fortalecer los resultados obtenidos en el primer estudio. Y aquí ven comparativamente, aquí habíamos incluido 10 pacientes más, con un tiempo de seguimiento de 12 a 32 meses, y vemos, comparando la efectividad inicial, que fue del 33.4%, del 78%, de más de 50% el control de crisis, hubo una reducción del 73.4% en el segundo estudio, pero las diferencias no son significativas, son poco significativas, claramente, y la reducción de más del 75%, aquí se aumentó levemente
con respecto al primer estudio de 47.5% a 49% en el segundo estudio. Así que esto claramente nos garantiza que su efectividad persiste a lo largo del tiempo y que inclusive obviamente con un poquito más de dosis, esto fue una crítica que nos hicieron los revisores inicialmente, que teníamos un menor promedio de dosis, claramente con un ajuste logramos una mejor efectividad en algunos casos o al menos mantenerla, y con respecto a los efectos adversos fueron muy similares a los estudios previamente realizados y no vimos tolerancia. Esto es interesante, ¿no? Inclusive con dosis generosas. Esta es otra experiencia también con el enriquecido en pacientes con síndrome de West. Aquí obviamente desde siempre hubo un prejuicio con respecto al uso del CBD en el primer año de vida, donde nos planteaba el riesgo de que un cerebro en desarrollo pueda ser afectado por el CBD, cosa que ha pasado con la dieta durante muchos años, y hoy estamos utilizando la dieta en el recién nacido, y yo creo que con el CBD puede pasar lo mismo. Necesitamos más experiencia. Aquí nos animamos a utilizar el CBD en el síndrome de West refractario, claramente, no en etapas tempranas, pero sí en etapas más tempranas de lo que se había probado en la literatura, y fue interesante porque encontramos un 50% de mejoría, si bien es cierto fueron 8 pacientes, pero es interesante animarnos a utilizarlo cada vez más temprano, y aquí ven los resultados en diferentes etiologías, una de ellas el síndrome de Aicardi, una de las etiologías más severas o uno de los síndromes más severos. Sin embargo, la respuesta fue muy interesante. En una de ellas nos permitió resolver un estado de mal, de espasmos epilépticos, así que yo creo que hay que tenerlo en cuenta y probablemente ser cuidadoso y analizar siempre, como insistimos hasta el cansancio, analizar cada caso en particular, porque en algunos sin duda que podría ser una opción más temprana de la que habitualmente considerábamos. Tiene otros efectos, lo que corrobora el efecto neuroprotector del CBD. Los efectos adversos fueron los que generalmente conocemos, por suerte, no hemos visto hasta ahora efectos adversos severos en la gran mayoría de los pacientes. Y aquí comienzo a mostrarle la experiencia con la forma purificada. El primer grupo interesante ha sido en las epilepsias con crisis mioclónico-atónicas, un grupo de 26 pacientes, un grupo interesante, donde fue un estudio multicéntrico de varios centros de la Argentina, del grupo que venimos trabajando de hace varios años, no solo en este tema, sino en la epilepsia en general. Lo interesante es, obviamente, pacientes con refractariedad farmacológica y no farmacológica previa, donde 16 niños tuvieron una reducción de crisis mayor del 50%, es decir, un porcentaje del 61.5%, en donde 3 de ellos estuvieron libres de crisis. Esto es, como siempre decimos, muy alentador. Y aquí ven las etiologías. El grupo final, el grupo debido a lesiones estructurales, no serían verdaderas epilepsias mioclónica atónica, pero las dejamos a propósito porque una de las etiologías claras que hemos visto a lo largo de los años es el síndrome de Sturge-Weber, que es un síndrome que hoy se lo considera una epilepsia de etiología específica. Pero lo interesante es que se puede expresar a través de un fenotipo clínico electroencefalográfico de crisis mioclónica atónica. O sea, es una de las pocas causas estructurales que se puede expresar clínica y eléctricamente a través de un síndrome similar a la forma clásica de epilepsias con crisis mioclónica atónica. Y yo creo que, como sabemos en la literatura, hay casos publicados donde la epilepsia se favorece a través de esta etiología particular, y aquí se unifican dos aspectos: el síndrome, que es muy claro,
y por otro lado la etiología. Por lo tanto, por eso creo que valía la pena mantener este grupo, porque esto nos permite demostrar cómo a veces el beneficio de un tratamiento no solo se debe al tipo de crisis y al síndrome, sino también a la etiología. Y esto es lo que ocurre en este pequeño grupo debido a alteraciones estructurales. La mayoría fueron de etiología desconocida, pero hemos visto los marcadores que sabemos existen como causa de esta epilepsia, que en algunos casos es muy severa, en el 30% de los casos, con un comportamiento de encefalopatía epiléptica, y en algunos casos también puede ocurrir una encefalopatía epiléptica del desarrollo. Así que yo creo que ya es un síndrome que también tenemos que tenerlo en cuenta. Es un grupo de pacientes que ya empezamos a trabajar para comunicarlo, porque vale la pena. Así que bueno, son nuevas posibilidades que se nos presentan y que nos genera una buena perspectiva en colaborar con estas formas severas de síndromes epilépticos. Aquí vemos los beneficios también en otros aspectos cognitivos y conductuales. Los efectos adversos generalmente fueron leves, no hemos visto aquí tampoco efectos severos. Y esta es la lista de pacientes que tenemos en este momento con la forma purificada. Son 216 pacientes, de los cuales 90 corresponden al síndrome de Lennox-Gastaut y el resto corresponden a otras encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Lo interesante es aquí analizar las etiologías. Siempre lo digo y lo repito también hasta el cansancio, la importancia de analizar las crisis, de analizar los síndromes y la etiología. Y eso nos permite ser mucho más precisos en la optimización del uso de todo tratamiento, sea cual sea el investigado, en este caso el CBD purificado. Así que tenemos un desafío interesante en el futuro para tratar de comunicar todos aquellos aspectos que nos resulten interesantes, no solo para nosotros, sino también para contribuir al conocimiento, a la discusión, al debate, y de esa manera intercambiar opiniones con otros grupos que están investigando el uso del cannabidiol en las encefalopatías epilépticas. Aquí ven el tiempo de seguimiento de este grupo es de 6 a 32 meses. Esto es una información muy general que debemos a partir de ahora discutir más y analizar y comunicar más en detalle con sustento metodológico serio, pero es una manera de indicarles o comentarles brevemente y abriendo la discusión y las posibilidades de ganar confianza con el uso del cannabidiol. Y ven que hemos visto una reducción de crisis del más del 50% en 156 pacientes, lo que habla de un porcentaje del 72%, similar al obtenido en nuestra experiencia con el CBD enriquecido del primer estudio. Y la dosis promedio de 16 miligramos kilo día, y consideramos una dosis de 2 a 25 en principio, pero creo que vamos a llegar a utilizar muchas más dosis en la forma purificada. Hay posibilidades de llegar hasta 40 y creo que todavía no se han mostrado con claridad cuál es el impacto de altas dosis, no solo en la efectividad, sino también en los efectos adversos. Así que seguimos en la búsqueda de optimizar y de conocer mucho mejor su uso en pacientes en edad pediátrica. Estas son otras evidencias que ya les hablé sobre el beneficio sobre el electroencefalograma en estos chicos. Es interesante dos estudios que aquí, por cuestiones de tiempo, creo que no sé cómo estamos con el tiempo. Bien, bueno. También se ha visto aspectos interesantes, sobre todo sobre la calidad de vida y los problemas de conducta, y favorece también las alteraciones del sueño. Esos son otros factores adicionales interesantes. Hay un trabajo del grupo de Sheffer en Australia donde muestra su efectividad como gel transdermal de CBD
a dosis de 125 a 500 miligramos por 6 meses y medio, y fue en este caso muy seguro, bien tolerado, con reducción de las crisis focales, con pérdida de conciencia, y las crisis generalizadas tónico-clónicas, con mejora en la conducta y en la cognición. Se me ocurre, teniendo en cuenta el uso a veces de rescate del CBD en encefalopatías muy severas, en donde vemos la posibilidad de tener recurrencia de crisis severas o crisis prolongadas o estado de mal epiléptico, la posibilidad de utilizar este producto de estas características. Lo podemos hacer por vía oral también en aquellos casos que se nos permite. Yo creo que es otra posibilidad, otra indicación a tener en cuenta, y también es interesante que podamos investigar mejor, y esto es cuestión de ser más detallista en el análisis de los patrones electroclínicos de las crisis no convulsivas, cosa que siempre dejamos en segundo plano, que valoramos más las convulsiones por el impacto que eso genera, pero en función de este grupo de encefalopatías epilépticas, las crisis y los patrones electroclínicos de estado de mal no convulsivo o crisis no convulsiva frecuente es una característica distintiva en muchos de estos síndromes, y es los ejemplos más comunes de estados de mal no convulsivo, y creo que como lo hicimos con la dieta cetógena, también hay que hacerlo con el cannabis para tratar de entender mejor el espectro, no solo clínico, sino electroencefalográfico, de utilidad en el manejo de estos pacientes. No pierde el CBD, esto es otra evidencia interesante, su eficacia en el control de las crisis a lo largo del tiempo. Esto ya es, los diferentes estudios así lo demuestran, y a pesar de en la forma enriquecida con una dosis de THC hasta 6 miligramos por día, no parecen resultar en mejoras en el sueño o en la conducta. Esa es otra evidencia. Y para finalizar entonces, les quería comentar que los cannabinoides tienen un efecto anticonvulsivo, eso lo sabemos claramente, que los mecanismos de acción, a pesar de no todavía conocerlos con exactitud, se han identificado en estudios de investigación diferentes acciones moleculares y, por otro lado, sobre determinados receptores bien identificados en animales de experimentación, que sabemos la dificultad que tenemos en cuanto a la complejidad de su farmacocinética, cosa que estamos investigando en nuestro hospital, que luego Gaby les va a comentar, y la interacción con otros fármacos, incluidos los fármacos anticonvulsivos, y que claramente hoy por hoy funciona mejor en las formas más severas de epilepsia, que es el grupo de las encefalopatías epilépticas del desarrollo. Claramente hay síndromes donde ya sabemos su efectividad, como el Dravet y el Lennox-Gastaut, pero también en otras encefalopatías epilépticas, como evidenciamos en nuestros estudios, y debido a diferentes etiologías. Debemos investigar, como les decía, su efecto en las formas no convulsivas, y el tratamiento a largo plazo es beneficioso, no solo en términos de eficacia, sino también de seguridad, y los efectos adversos leves son generalmente transitorios, los moderados los podemos manejar correctamente, y necesitamos sin duda futuros estudios de investigación metodológicamente adecuados para evaluar su potencial uso en el manejo de las epilepsias, es decir, cuál sería el máximo potencial que podríamos obtener en los diferentes síndromes, en las diferentes etiologías, y sin duda siempre considerando cada caso en particular. En la práctica es crucial para poder sacarle provecho máximo a esta nueva alternativa terapéutica, que creo ya es una realidad, más que una posibilidad futura, ya es una realidad que necesitamos más tiempo para poder definir claramente su lugar en el armamento terapéutico que tenemos en nuestra práctica diaria.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Caraballo. Excelente, como siempre, su presentación es muy enriquecedora. Vamos a continuar la jornada con la presentación de la doctora Gabriela Reyes. La doctora es neuróloga infantil, especialista en epilepsia, es médica de planta del Hospital Garrahan y es parte del equipo del tratamiento de las epilepsias de fármaco-resistentes. Además es miembro del Grupo IES de la Liga Internacional y es parte de la comisión directiva de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Se va a referir a la farmacocinética del aceite de cannabis. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer a Aleph Medical por la oportunidad de poder compartir acá con todos ustedes. Y la idea de esta charla es compartir un poco la experiencia que estamos teniendo con lo que son los estudios de farmacocinética en nuestro hospital. Previamente voy a hablar un poco de algunas generalidades y luego voy a compartir con ustedes algunos resultados preliminares. Como bien sabemos, en los últimos años el uso del cannabidiol como un tratamiento coadyuvante en las encefalopatías epilépticas resistentes a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos se ha incrementado notablemente. Ya hay bastante evidencia científica de su efectividad y su uso. Una comprensión adecuada de los aspectos farmacoterapéuticos del cannabidiol es esencial para mejorar el resultado en el tratamiento y creemos que es importante conocer la exposición sistémica al cannabidiol, la variabilidad farmacocinética y la farmacodinamia en la población sometida a tratamiento y las interacciones farmacológicas y posibles implicancias clínicas de las mismas. Si bien existen estudios de efectividad del cannabidiol en estas patologías, es muy escasa la bibliografía acerca de la farmacocinética del cannabinoide en población pediátrica y menos aún en pacientes latinoamericanos. Acá un poco del contenido que vamos a hablar a continuación. Brevemente voy a hablar un poquito de lo que son la farmacocinética del cannabidiol. Como bien sabemos, el cannabidiol es un fitocannabinoide que se encuentra en la planta Cannabis sativa y contiene aproximadamente 500 componentes representados por flavonas, terpenos y cannabinoides. Ha habido identificado que también tiene carbohidratos, ácidos grasos y sus esteres, como amidas, aminas y fitoesteroles. Al menos 100 compuestos del cannabidiol son farmacológicamente activos y esto posee una amplia gama de beneficios terapéuticos, como bien sabemos las propiedades anticonvulsivas, antieméticas y antiinflamatorias. Cuando hablamos de lo que es el mecanismo de acción, como bien sabemos, no solamente el mecanismo de acción está referido a lo que es el sistema endocannabinoide, que se habla mucho. Cuando hablamos del sistema endocannabinoide, sabemos que es una red biológica distribuida en todo el cuerpo. Está compuesta por endocannabinoides, que son neurotransmisores retrógrados, endógenos basados en lípidos, que se unen a los receptores cannabinoides y a las proteínas que se expresan en todo el sistema nervioso central. Está regulado por dos receptores, el CB1 y el CB2. Los receptores CB1 sobre todo reducen la excitabilidad neuronal, liberan neurotransmisores a través de los canales de potasio y bloquean los canales de sodio. Y los receptores 2 distribuidos en el sistema inmune, pero también tienen presencia en algunas neuronas. Dos cannabinoides son reconocidos, como bien sabemos, el tetrahidrocannabidiol o THC y el cannabidiol CBD. Y recientemente se ha reconocido el cannabidivarin como análogo profílico. Y bueno, como bien sabemos, el THC es el que tiene los efectos psicoactivos. En cuanto a lo que es el mecanismo de acción del CBD en la epilepsia, aún no está del todo comprendido. Sin embargo, sabemos que existen otros mecanismos reguladores aparte de lo que es el sistema endocannabinoide. Uno de ellos actúa a nivel de lo que son los canales de calcio, voltaje dependientes y los receptores GABA que regulan la excitabilidad neuronal. La interacción de los canales de calcio con el cannabidiol da como resultado su inhibición, lo que podría explicar su actividad anticonvulsiva. También sabemos que el cannabidiol tiene una actividad agonista con los receptores transitorios como el TRPV1, que conduce a una desensibilización de los canales de calcio dependientes y esto normaliza los niveles de calcio intracelular.
donde podría explicar su propiedad anticonvulsiva. Además, es importante hablar que existe un rol importante en lo que son los receptores 55 y 65 y el TRBP1, el transporte de adenosina y el mecanismo de acción del cannabidiol en el tratamiento de las crisis epilépticas podría deberse a la conjunción de estos mecanismos. También es importante hablar, decir, para no mencionar, que tiene cierta acción en lo que es el sistema GABA y tiene una activación que se expresa también en lo que son los receptores transitorios 1 y 2 a nivel de lo que es el hipocampo, que sugieren que podría tener una acción en su actividad antiepiléptica. Como les decía previamente, la modulación del calcio intracelular, incluidos los efectos de la modulación del calcio neuronal a través de los receptores 55 y la afluencia a través de los receptores transitorios B1 y la modulación de la señalización mediana por la adenosina pueden ser uno de los principales mecanismos de acción del cannabidiol ante las crisis epilépticas. También están incluidos los receptores alfa y gamma, como ven ahí los PPAR alfa y los PPAR gamma, que juegan un papel importante, y esto significa que el cannabidiol es una sustancia no psicoactiva involucrada en la modulación de diferentes receptores por fuera del sistema endocannabinoide. Y esto puede explicar de alguna manera las propiedades antiepilépticas, antiinflamatorias y analgésicas del mismo. Hablando un poquito en cuanto a lo que son las generalidades de la farmacocinética del cannabidiol, como bien sabemos, la farmacocinética se caracteriza sobre todo por lo que es la absorción, distribución, metabolismo y excreción de un fármaco. En cuanto a lo que es el cannabidiol, su absorción, sabemos que tiene una naturaleza altamente lipofílica, es rápida y se alcanza en concentraciones plasmáticas luego de 0.5 a 6 horas tras su administración en adultos y niños. Y existe un estudio de Taylor, el 2018, que fue un estudio en voluntarios adultos que se analizó el comportamiento del cannabidiol tras dosis únicas y ascendentes de aproximadamente entre 1.500 y 6.000 miligramos. Son dosis altas que nosotros en general en pediatría no llegamos, y alcanzaron la concentración máxima en plasma de entre 3 a 5 horas, y el tiempo máximo de su administración fue independiente de la dosis. En otro estudio, realizado por Devinsky en el 2008 en una población pediátrica, tras la administración de una dosis de 1.25 miligramos kilo día de cannabidiol, reporta que la concentración máxima fue aproximadamente de 30 nanogramos mililitro y el tiempo máximo se dio entre las 2.5 horas tras su administración. Además, la administración de dosis repetidas de 5, 10 o 20 miligramos kilo día, resultó en una concentración máxima media de 130 nanogramos mililitro, 242 y 380 respectivamente en cuanto a las dosis repetidas de extracción, lo cual demuestra que el incremento lineal en la exposición sistema del cannabidiol respecto a las dosis en el rango del estudio. En cuanto a la distribución, el cannabidiol, como sus metabolismos, se unen fuertemente a proteínas plasmáticas, más del 95%, y están principalmente unidos a lipoproteínas de baja densidad, con un hasta 10% de presencia en los glóbulos rojos y solo un 2 a 3% como fármaco libre. Dada su alta naturaleza lipofílica, se distribuye ampliamente en el organismo, en primera instancia en órganos de alta irrigación sanguínea y luego en tejidos menos vascularizados y finalmente en la grasa corporal, siendo este último un lugar de almacenamiento a largo plazo. El metabolismo, como dijimos previamente, el cannabidiol es poco soluble en el agua y está sujeto a un extenso metabolismo de primer paso en el tracto gastrointestinal. Y una vía alternativa para incrementar la velocidad de absorción y mejorar la biodisponibilidad es la administración sublingual. Esta vía de administración pasaría por alto el metabolismo de primer paso y de modo que el principio activo pasa directamente al torrente sanguíneo e igualmente puede conducir a una biodisponibilidad disminuida dada la existencia de la glándula salival por debajo de la lengua que estimula por las formulaciones sublinguales, lo que resulta difícil para los pacientes evitar tragar y por ende podría conducir a una disponibilidad baja similar a la ingesta oral. A partir de otros estudios realizados en modelos in vitro en hígados humanos, se propone que todos los procesos enzimáticos responsables del metabolismo del cannabidiol involucran la oxidación mediada por lo que son las isoenzimas de la familia citocromo. Y ahí tenemos el P450, el citocromo 2C19, el citocromo 3A4, que comparte con otros fármacos y tiene que ver con lo que son las interacciones farmacológicas del mismo.
Si bien no existen estudios acerca de lo que es la biodisponibilidad oral del cannabidiol, se estima que esta es baja entre un 6 a 10%, y debido al efecto del primer paso mediado principalmente por la enzima citocromo 3A4, la subfamilia P450 más abundantemente expresada en el intestino delgado, que funcionaría como una barrera frente a los xenobióticos. Además, la alta hidrofobicidad del cannabidiol y por lo tanto su baja solubilidad en fluidos gastrointestinales justifica una baja disponibilidad oral. Existen algunos estudios sobre poner en evidencia la influencia de lo que son los alimentos con la biodisponibilidad del cannabidiol. Es así que Zahir y colaboradores mostraron un aumento en la biodisponibilidad oral en modelos animales al administrar el CBD junto a comidas ricas en lípidos. En general, la administración del cannabidiol junto con la ingesta de alimentos implicaría en un aumento en su biodisponibilidad, y una explicación plausible implica que una comida rica en grasas incrementaría el tiempo del tránsito gastrointestinal y estimularía la secreción de los ácidos biliares, que lo que hacen es emulsionar las grasas o los compuestos hidrofóbicos, favoreciendo la disolución del cannabidiol. Y la excreción, que para mí fue algo bastante interesante, es que la eliminación del cannabidiol intacto, que es el glucurónido del cannabidiol, y los metabolitos solos o conjugados se producen principalmente por vía fecal, siendo la vía renal la de menor importancia. Y aproximadamente hay un estudio de hace 3 décadas, en 1986, donde también es un estudio en voluntarios adultos sanos que recibieron una inyección endovenosa de 20 miligramos de cannabidiol deuterado, y se determinó el clearance de CBD, y que fue de 960 a 1560 mililitros minuto, y la semivida de eliminación fue de 24 horas. De estos, el 16% del total eliminado se recolectó en orina y correspondió a CBD como molécula intacta, y en menor proporción en sus conjugados de CBD. Sin embargo, en las heces se encontraron 33% de los productos eliminados, principalmente como CBD inalterado. En cuanto a las interacciones, como bien sabemos, las interacciones entre los fármacos pueden ser ya sea aditivas, sinérgicas o antagonistas, lo que puede llevar a una respuesta terapéutica alterada, que sea un fallo terapéutico o toxicidad. En cuanto a las interacciones farmacocinéticas, se presentan principalmente en el CBD porque ser un fármaco que se metaboliza ampliamente en las enzimas del citocromo 450. Por ende, la administración concomitante con otros fármacos inductores o inhibidores de estas isoenzimas puede participar en la biotransformación del cannabidiol y modificar su exposición sistémica. Acá sobre todo mostramos lo que son las interacciones ampliamente estudiadas. Una de las más estudiadas es la interacción de lo que son los niveles séricos de topiramato rufinamida y el desmetilclobazam, que se ve que aumentaron tanto en niños y en adultos con dosis crecientes de CBD. Por otro lado, los niveles séricos de sonizamida y eslicarbazepina aumentaron en adultos con dosis crecientes de CBD. Y también se ha visto en participantes adultos, como pueden ver, no hay tantos reportes en pediatría, que informaron sedación con mayor frecuencia con niveles más altos de desmetilclobazam, y los niveles del perfil de transaminasas hepáticas fueron mayor en participantes que tomaron ácido valproico concomitante al CBD. Existe un último estudio en el cual Devinsky hace una comparación entre lo que es el uso del desmetilclobazam con el CBD, viendo algunas interacciones que voy a mencionar más adelante. Entonces, hablando específicamente en lo que es la farmacocinética del cannabidiol y la experiencia en pediatría, como pueden ver, no hay muchos reportes en la literatura. Existe acá los reportes más importantes de Wills y de Devinsky del 2018, donde hacen la comparación de lo que es la administración oral de cannabinoide purificado y en qué niveles alcanza su concentración máxima, su tiempo máximo de absorción y los niveles por debajo de la curva de concentración. En el hospital, todo el equipo, a fin de poder interiorizarnos y estudiar mucho más lo que es el uso, lo que es la farmacocinética del cannabidiol y cuál es la repercusión de nuestros pacientes, empezamos a la par del primer estudio que les mencionó el doctor Caraballo previamente, un estudio de farmacocinética en pacientes con encefalopatía epiléptica. Este es el primer estudio que realizamos, que fue en pacientes con encefalopatías epilépticas farmacoresistentes con un cannabidiol enriquecido. Y el objetivo de este estudio fue
caracterizar la farmacocinética de pacientes pediátricos que recibían una solución oral a base de aceite. ¿Qué es lo que hicimos? Para evaluar las concentraciones de cannabidiol en estos pacientes se recogieron 6 muestras seriadas por paciente después de la dosis matinal de cannabidiol, al menos 21 días después del inicio del tratamiento. En este paper se incluyeron al análisis 12 pacientes que habían recibido una dosis media de 12.2 miligramos kilo día, al menos 2 veces al día. ¿Qué es lo que vimos? La mediana del tiempo del cannabidiol hasta la concentración plasmática máxima y el área bajo la curva de concentración, que es lo que mide la exposición sistémica del fármaco, fue hasta 6 horas después de la dosis. Fue 3.2 horas hasta 6 horas después de la dosis. Y lo que vimos es que este estudio mostró una amplia variabilidad interindividual de los parámetros. ¿Qué quiere decir? Que cada paciente tiene una variante distinta, tanto en la absorción, en el metabolismo, etc. Y la administración conjunta, lo que sí podemos ver en cuanto a las interacciones, no tuvimos grandes interacciones con otros fármacos, pero sí pudimos reportar por primera vez la interacción conjunta con la levotiroxina, que es un fármaco con capacidad de inhibir el metabolismo del cannabidiol por la enzima citocromo 3A4, lo cual existe una tendencia, y lo que pudimos ver es que existe una tendencia a la disminución de la exposición al utilizar la sonda nasogástrica. Es por eso que cuando tenemos pacientes que tienen sonda nasogástrica, lo que sugerimos es que la administración sea vía oral, porque en general es muy poca dosis. Se vio que hay una disminución en la exposición a los pacientes que usan sonda nasogástrica. Y además los niveles plasmáticos del cannabidiol corregido por las dosis resultaron ser menores a los reportados previamente por Wills y Devinsky. Con el afán de seguir en cuanto a lo que es el estudio de los estudios farmacocinéticos, nosotros realizamos una propuesta de un estudio de investigación de farmacocinética y seguridad a ser desarrollado en el Hospital Garrahan en el marco de un trabajo multidisciplinario entre los servicios de neurología, unidad de tratamientos innovadores, servicio de farmacocinética y nutrición del Hospital Garrahan. Así también participamos con lo que es la gente del CONICET y del Hospital Ricardo Gutiérrez. Y nuestro objetivo es caracterizar la farmacocinética y seguridad del cannabidiol luego de la administración oral en pacientes pediátricos con encefalopatías epilépticas resistentes a tratamiento. ¿Cuál es la diferencia con el estudio previo? Primero, que el fármaco a estudiar es un cannabidiol purificado, el anterior era enriquecido. Y segundo, que lo que queremos ver es la diferencia en las concentraciones máximas y la biodisponibilidad del paciente al recibir el cannabidiol tanto en ayunas versus con comidas. Acá, hablando un poquito de lo que es los reportes en la literatura previa, tampoco hay muchos estudios acerca de lo que habla de la biodisponibilidad que podría estar influenciada por la condición en la que se administra el CBD, ya sea en ayunas o con comidas. Estos son los 3 artículos más importantes en la literatura, que ya les voy a explicar más adelante las concentraciones máximas y las diferencias que encontraron al comparar pacientes que recibían el CBD en ayunas y con comidas. Y lo que podemos decir es que la biodisponibilidad del fármaco también puede estar influenciada por la condición en la que se administra el cannabidiol. En este sentido, Crockett en el 2020 reporta que existe un aumento en la exposición sistémica de aproximadamente 2 a 5 veces cuando el cannabis se administra junto con comidas respecto a la administración del cannabis en ayunas. No obstante, no hay datos reportados en pediatría sobre esta interacción y menos aún de si este aumento en la exposición sistémica se relaciona con cambios en la formulación, por ejemplo, distinta composición del aceite, o con la efectividad, o en las pautas terapéuticas y o en la incidencia de efectos adversos. Es por eso que consideramos que para nosotros será muy importante llevar a cabo este estudio de investigación, y los objetivos del mismo es que evaluar la farmacocinética del cannabidiol en ayunas y con alimento en pacientes pediátricos con encefalopatías epilépticas resistentes a tratamiento farmacológico y no farmacológico que recibían una solución oral de cannabidiol purificado, en este caso con bupidiol. Y como segundo objetivo que creemos importante es identificar y describir las reacciones adversas al cannabidiol en pacientes pediátricos con encefalopatías epilépticas resistentes que reciben una solución oral de cannabidiol purificado. ¿Qué es lo que hicimos? En cuanto a los métodos, dividimos el estudio en 2 partes, en lo que es el estudio de farmacocinética y lo que es
el estudio de farmacovigilancia viendo los efectos adversos. La primera parte de farmacocinética, que antes de continuar quería aclararles que yo soy la encargada de transmitirles la información, pero los que dominan el tema es la gente de farmacocinética, así que voy a tratar de ser lo más clara posible, pero los que le ponen el cuerpo a todo este estudio es mucho la gente de farmacocinética, que es Lucas, Paulo, Paula. Y lo que se hace generalmente es, se cita al paciente, se toma, se obtuvo al menos una muestra de plasma previo a la administración del cannabidiol de la dosis de la mañana obtenida en el laboratorio central del hospital. A esto llamamos la que es la predosis o concentración cero. Aproximadamente tenemos 26 pacientes reclutados para lo que es el estudio de farmacocinética, pero de estos 26, un grupo de 10 pacientes consintieron específicamente para este fin y se realizó lo que nosotros llamamos un estudio de farmacocinética intensivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se obtienen 5 muestras de sangre periférica, una en tiempo cero, que dijimos que es el previo a la toma de muestra, la predosis, y luego a 1, 2, 3 y 4 horas posterior a la administración del cannabidiol. Este estudio de farmacocinética se realizó y se realiza en 2 ocasiones, siendo la primera intervención en ayunas y la segunda ocasión con comidas. Y se colectan las muestras de sangre a los mismos tiempos descritos, pero habiéndose administrado el cannabidiol junto con la ingesta de alimentos. Acá un poquito lo que es el esquema de nuestro manejo en el hospital. Bueno, ahí el paciente que se toma la muestra, como ven son 5 muestras, la muestra 0, luego las siguientes otras 4 muestras, que aproximadamente al principio lo hicimos en 4 horas, pero luego, como les voy a comentar, se vio que íbamos a tener que alargar lo que es el estudio para poder ver las concentraciones máximas en cuanto a las tomas de muestra. Estas muestras se centrifugan, se hace la obtención del plasma, esto se lleva a un congelador, un refrigerador de menos 80 grados, y a partir de eso recién hacen el proceso de cuantificación para poder hacer la concentración valle o predosis. Todo esto, para hacer este proceso, más o menos están involucradas como 12 a 15 personas. Por eso es que les decía que es muy importante y no solamente es el trabajo de una persona. En cuanto a lo que son los métodos en lo que es el estudio de seguridad por los efectos adversos, lo que hicimos es hacer un estudio observacional prospectivo que incluyó a todos los pacientes con encefalopatías epilépticas farmacoresistentes que recibían cannabidiol purificado como tratamiento adyuvante. Hasta la fecha de este preinforme se incluyeron 61 pacientes entre 2 y 19 años y se define como reacción adversa al medicamento o cualquier evento nocivo y no deseado que se presenta tras la administración del cannabidiol. Se evaluó la causalidad y severidad de las reacciones adversas mediante lo que es el algoritmo de Naranjo y colaboradores y los criterios de clasificación de la OMS. Y en los casos en los que se sospechó de algún evento relacionado a una interacción farmacológica con cannabidiol, se utiliza el algoritmo de Horn para evaluar la probabilidad de dicha relación. Esto es un poquito, como les decía, se incluyeron 26 pacientes entre 4 y 19 años. Este es un poco de lo que son las características demográficas y parámetros farmacocinéticos de nuestra población. Tenemos 16 pacientes femeninos, 10 masculinos, una edad promedio de 13.1 años, con un rango de 4.7 a 19.7 años, y una dosis promedia de 8.8 miligramos kilo día. La concentración cero o predosis que obtuvimos en estos pacientes fue de 47 nanogramos mililitro y la concentración cero dosis fue de 13.2 nanogramos mililitro. Como ustedes pueden ver, en cuanto a la administración del cannabidiol, 17 de estos pacientes se administraron en ayunas y con comidas 9. De todo esto es importante, y no mencioné, que 3 pacientes fueron excluidos de este estudio, 2 de ellos porque interrumpieron el protocolo y uno de ellos debido a que falleció por una causa inherente al protocolo, falleció por una infección respiratoria. Hablando un poquito de lo que son los resultados preliminares de este estudio, por eso es que todavía quedan bastante por hacer. Hasta la fecha recolectamos 69 muestras de sangre, de las cuales 19 corresponden a valores de concentración cero. Todos estos son muestras de pacientes ambulatorios y de estas muestras, 50 muestras corresponden a los pacientes de farmacocinética intensiva. ¿Se acuerdan que yo les hablé de 10 pacientes que habían consentido ser parte de este protocolo? De esos 10 pacientes, 50 muestras corresponden a ellos. Y de estos pacientes, 2 participaron en 2 ocasiones, tanto en ayunas y en comidas.
En cuanto a lo que son las concentraciones cero obtenidos a partir de 26 pacientes, como pueden ver, la mediana de los valores fue de 47 nanogramos mililitro, con un rango de 3.5 a 366. Y acá es importante recalcar que se destacan dos pacientes que tienen valores de concentración cero, uno muy baja de 3.5 y uno muy alta de 3.66, que correspondían a una concentración cero dosis de 0.8 y 47.9 nanogramos mililitro respectivamente. Como pueden ver, se describe, existe una gran amplitud en el rango de los valores observados en lo que es la concentración cero. Algo importante también mencionar es que los pacientes los padres de los pacientes manifestaron haber administrado el cannabidiol junto con la ingesta de alimentos, presentaron mayores concentraciones cero dosis que aquellos pacientes en los cuales se administró en ayunas, con un valor representativo de una P menor a 0,05. Y la mediana de las concentraciones cero dosis fue de 10.5 nanogramos mililitro con un rango de 0.8 a 29 y de 21.4 correspondientes a las administraciones de cannabidiol en ayunas y con comidas respectivamente. Un poquito acá es ver lo que son las características demográficas y parámetros farmacocinéticos de los pacientes que están sujetos al estudio de farmacocinética intensivo. Como les dije, actualmente quedaron solamente 8, porque de estos 10 que consintieron, 2 se los sacó del protocolo. Hay una amplia distribución en cuanto a más femenino que masculino, pero fue algo arbitrario, no tiene nada que ver. Una edad promedio de 13.2 años y una dosis promedio, son dosis bajas de 9.6 miligramos kilo día. En este momento, hasta este momento del estudio, tenemos la condición de administración del cannabidiol, 5 se tomaron en ayunas y 3 tanto en ayunas como con comidas. El tiempo máximo que tuvimos es de los pacientes con ayunas de 2 horas y con comidas también de 2 horas. Y la concentración máxima, como ustedes pueden ver, en ayunas es de 93 nanogramos mililitro y con comidas de 314 nanogramos mililitro. Y algo que es muy importante que me enseñó la gente de farmacocinética es ver los valores por debajo de la curva, que es el AAU, que es lo que habla de lo que es la exposición sistémica del fármaco, que en ayunas es de 380 nanogramos mililitro y con comidas de 752.3, con bastante variabilidad. Bueno, el 66.7% de los perfiles observaron muy poca fluctuación entre lo que es la concentración máxima y mínima del cannabidiol, que es lo similar reportado al estudio previo que comparado con lo que es el cannabidiol enriquecido. La mediana del rango del tiempo al cual se alcanza la concentración máxima fue de 2 horas, habiendo un rango de 1 a 3 horas, siendo lo similar reportado tanto en nuestro estudio anterior como lo reportado en la literatura con Devinsky-Wills. Y los parámetros de concentración máxima y por debajo de la curva presentaron una mediana de 93 nanogramos mililitro y de 380 nanogramos mililitro respectivamente, presentando un porcentaje interindividual de más del 110% de variabilidad. Y se destaca que un paciente alcanzó un valor de concentración de 1029 nanogramos mililitro y una concentración por debajo de la curva de 2114 nanogramos mililitro. Y cuando discutíamos con la gente de farmacocinética por qué podría deberse esto, es que era un paciente bastante secuelado neurológico, porque la absorción intestinal es más lenta en estos pacientes y por eso podría ser más elevada. Nada más acá para mostrarles los perfiles individuales de las concentraciones plasmáticas de cannabidiol tras una administración oral en ayunas versus el tiempo, y es la representación en la parte A escala natural y en la parte B una escala semialgorítmica. Y acá algunos de lo que son los perfiles individuales de las concentraciones plasmáticas de cannabidiol versus tiempo tras una administración de condiciones en ayunas, que sería la línea azul, y administrado con comidas, que es la línea naranja, que como pueden ver existe cierta diferencia. Ya para terminar, lo que pudimos ver es que la mediana de las concentraciones cero y concentración predosis observados en esta etapa preliminar fue de 47.0 nanogramos mililitro y 13 nanogramos mililitro respectivamente, y son 1.85 y 2.5 veces mayores
a las reportadas previamente por nuestro equipo de investigación en el trabajo previo con cannabidiol enriquecido y también de otros autores en la literatura. Y la diferencia en estos resultados observados podría ser atribuida a varios factores. Por ejemplo, el tamaño de muestra de ambos estudios. Nuestro tamaño de muestra por ahora es muy pequeño, así que todavía no podemos llegar a grandes conclusiones. La diferencia en los tiempos en los que se administró el fármaco y se tomó la muestra de predosis, el tratamiento farmacológico concomitante, la variabilidad en la composición de las formulaciones orales, que esto es muy importante porque puede variar la composición tanto cual y cuantitativa, y el vehículo, que es fundamental para poder ver la absorción. Y asimismo cabe destacar que en el presente estudio se resaltó la importancia de las condiciones y los tiempos en los cuales se administra la solución oral del cannabidiol respecto a la ingesta de alimentos y que ésta puede afectar a la disposición del principio activo. Acá solamente para comparar un poco de lo que son los resultados preliminares, acá comparamos lo que son el estudio que yo les mencionaba previamente de Devinsky, el 2018, de Wills, el 2019, el estudio que realizó nuestro grupo con cannabidiol purificado el 2020 y el que los resultados preliminares hasta el momento de nuestro estudio de la farmacocinética con cannabidiol purificado. Lo que pueden ver es que el grado de exposición, la concentración máxima fue más o menos relativamente igual en todos los estudios. Y sí, lo que es importante, como pueden ver acá, que lo que les decía, la concentración por debajo de la curva, habla de una muy buena exposición del cannabidiol y que mejora la misma post comidas, que hay una diferencia cuando se administra en ayunas, secundario a la administración con comidas. Para finalizar, todos nuestros estudios previos sobre farmacocinética, bueno, el estudio que tenemos sobre farmacocinética con cannabidiol purificado en pacientes pediátricos mostró una amplia variabilidad interindividual en los parámetros y hoy por hoy este estudio que estamos realizando también parece existir amplia variabilidad en los parámetros a discutir. La biodisponibilidad también puede estar influenciada por la condición en la que se administra el cannabidiol, como les explicaba previamente, y es importante conocer la exposición sistémica del cannabidiol, la variabilidad farmacocinética y la farmacodinamia en la población sometida a este tratamiento, y sobre todo también ver lo que son las interacciones farmacológicas y todas las implicancias clínicas que puede suceder a través de estas. Consideramos que es fundamental la monitorización terapéutica de los fármacos antiepilépticos, obviamente incluido el cannabidiol, ya que las interacciones fármaco-fármaco pueden conducir a efectos adversos, ya sea toxicidad o fracaso terapéutico. ¿Cuáles son nuestras proyecciones? Como les decía, estos solamente son algunos resultados de alguna muestra preliminar. En esta etapa las etapas siguientes se planea finalizar los estudios de farmacocinética del cannabidiol con la administración conjunta con comidas, porque hasta ahora solamente tenemos 2 pacientes. Bueno, acá lo que les decía, dado que 2 pacientes presentaron dificultades en el acceso venoso y un paciente falleció, debemos incluir nuevos pacientes para reemplazar los mencionados. Y asimismo, una vez obtenidas las muestras en la segunda ocasión del estudio, se cuantificará tal como mencionamos anteriormente y se realizará el análisis de la farmacocinética para determinar el efecto del alimento en la absorción y la exposición sistémica al cannabidiol. Así que eso continuará y seguramente luego les contaremos nuestros resultados finales. Acá el agradecimiento a todo lo que es el equipo, tanto de farmacocinética, de nutrición y de hospital de día polivalente, a la gente de pediatría y bueno, no mucho más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy excelente la presentación, Gabriela. Mientras esperamos que hagan preguntas quienes están conectados, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo, doctor Adi. Hola Gabriela, muchas gracias por la exposición. Una pregunta que decías vos, la variabilidad individual que tienen los chicos, ¿se dio en nuestro trabajo o el ADN de ustedes porque era 8 nada más? ¿Era correlativa con los otros? No, con los anteriores trabajos reportados de Wills, de Devinsky, con el anterior trabajo que vimos. Pero sobre todo, cuando hablamos de variabilidad, tiene que ver mucho con la forma de absorción y sobre todo mucho con los vehículos de cada cannabidiol. Por eso también es importante comparar. Wills y Devinsky hacen el estudio con cannabidiol purificado. Nosotros el primer estudio lo hicimos con enriquecido, y este actual lo estamos haciendo con purificado. Entonces es muy importante no solamente la forma de administración, la dosis de administración, el tiempo de administración, sino también el vehículo, la composición del cannabidiol es fundamental.
Tanto en los dos estudios siempre tomaban el mismo medicamento. Sí, el mismo, sí, sí, sí. Yo tengo una. Para cualquiera de los dos. Siempre se hace la mención de la acción del CBD con los receptores del sistema inmune. ¿Hay alguna relación o se ha estudiado el uso precoz del aceite de cannabis en las epilepsias autoinmunes que pudiera tener un efecto más rápido, o sea, más efectivo a etapas tempranas antes de que haya un daño estructural por la inflamación? ¿Conocen algún estudio o tienen experiencia al respecto? Preventivo. No, aún no hay estudios. Lo que yo puedo decirles es la experiencia en el FIRES, muy conocido por todos ustedes, y la posibilidad de utilizarlo en forma de rescate precisamente en ese síndrome. Todavía no hay hipótesis sobre un efecto antiinflamatorio del cannabis. Es interesante la observación teniendo en cuenta que uno de los receptores tiene que ver con efectos inmunomediados. Yo creo que precisamente toda esa información y la posibilidad de poder evaluar un número más significativo de pacientes nos acercará más a una posible acción. Recientemente se publicó un trabajo de revisión de consenso, un Delphi estudio sobre el NORCE y el FIRES, en el cual tuve la posibilidad de participar. Y obviamente no hemos hablado de un lugar del cannabis, por lo menos dentro del esquema aconsejado clásico. Sin embargo, eso no significa en un síndrome que muchas veces tiene un comportamiento muy severo, que cada uno intente ver si realmente puede ayudarnos en ese sentido. Creo que la observación, el comentario es muy oportuno y me parece que bueno, son uno de los tantos interrogantes o de las tantas posibilidades que tenemos en cuanto a seguir optimizando y probando el uso del CBD en patologías o en síndromes inmunomediados, que si bien es cierto son pocos los reconocidos, pero yo creo que en la propuesta de la ILAE se han quedado cortos, pensando que en las encefalitis inmunomediadas son crisis sintomática aguda. Yo creo que inicialmente lo son, pero en varios casos rápidamente se genera ya una secuela en términos de epilepsia. Muchas veces son encefalopatías epilépticas y creo que en ese caso también podríamos utilizar esta opción cuando no responden a los tratamientos habituales, ¿no? Roberto, Gabriela, gracias por las presentaciones. Una pregunta más bien del punto de vista clínico, Roberto, a vos, Gabriela. Uno de los efectos secundarios más frecuentes que observamos en el uso del cannabidiol es la disminución del apetito, y en algunos casos es muy severa esa disminución. ¿Qué tipo de estrategias utilizan ustedes, aparte de disminuir la dosis? ¿Cómo la dan con respecto a las comidas, antes, después? Me gustaría que hicieran algún comentario ustedes, que son los que más experiencia tienen al respecto. Sí, interesante. A veces la vemos asociada a otros trastornos, otros efectos adversos, como por ejemplo aumento de crisis, ¿no? Es que eso ayuda cuando hay una teoría de crisis y uno observa asociado efectos adversos propios del cannabis. Es interesante para sustentar la posibilidad que sea debido al cannabis. Yo no tengo claro si todavía es dosis dependiente o es independientemente la dosis. Yo creo que hay que ir desafiándolo, disminuyendo la dosis. Todo depende del impacto que genere. Si es un impacto severo, al disminuir el apetito, que condicione, digamos, que genere un impacto severo en términos
de calidad de vida y que ponga en riesgo algunos otros aspectos clínicos generales, uno puede ir desafiándolo hasta ver cuánto puede mejorar. El aumento de crisis o otro trastorno, otro efecto adverso asociado importante te obliga a suspender la medicación. Pero si uno puede reduciendo, si es solo el tema del apetito y al reducir va mejorando, creo que muchas veces lo que hacemos con otros fármacos que nos generan disminución del apetito, ¿no? Volvemos a lo de siempre, que creo que depende de cada caso en particular. Pero sí, es un efecto adverso habitual y tal vez más común de lo que pensamos, y donde el análisis individual nos permitirá ser más correcto en su disminución o en su suspensión. Buenas tardes, bueno, muchas gracias. Una pregunta va para Gabriela. Si ustedes, viendo el sinergismo que hay entre cannabis y terapia cetogénica, si pensaron en una etapa posterior del estudio comparar lo que es una alimentación estándar con una alimentación rica en grasas, o vehiculizar el CBD con TCM, o sea, si eso está en una nueva proyección. Sí, en realidad cuando se empezó a hacer la parte de lo que era cómo iban a ser los métodos, se planteó la posibilidad, obviamente, de dividir los pacientes, aquellos que tenían terapia cetogénica y aquellos que no tenían. Como vos decís, los que tienen la dieta cetogénica ya reciben una dieta rica en grasas. En realidad, los estudios previos de Crockett y otros lo que hablan es de el uso del CBD con una comida rica en grasas, hipercalórica. Pero ¿qué es lo que pasaba? Nosotros pensamos, sobre todo en nuestra población en el hospital, aquellos pacientes que no tenían dieta cetogénica, tratar de hacer una dieta lo más habitual para la familia, para no cambiar solamente la dieta para el momento de la dosis, sino que poder medir la concentración máxima del fármaco a largo plazo, porque si solamente se lo cambiábamos para la toma de muestra, los resultados no van a ser fidedignos. Pero sí es cierto que se ha visto que existe una mayor biodisponibilidad y una mejor concentración cuando se administra con dietas hipergrasas, hipercalóricas, o eso es lo que está reportado al menos en adultos. Uno de nuestros desafíos es poder hacer la comparación con esos dos grupos. Y por otra parte es muy importante lo que es el vehículo del cannabidiol, porque por ejemplo, vimos que un vehículo que está hecho por ejemplo con triglicéridos de cadena media tiene mejor sinergismo, por ejemplo, con los pacientes que tienen dieta cetogénica, y se ve una respuesta mucho más rápida, porque tenés ese sinergismo, no solamente la acción del cannabidiol, sino la acción del TCM potenciado, o en mayor dosis en realidad, que también hay que tener cuidado, porque si tenés un cannabidiol con TCM y el paciente con dieta cetogénica con TCM, al sumar a ambos puedes tener una dosis excesiva y el paciente puede presentar efectos adversos. Por eso es muy importante el vehículo del cannabidiol. Gracias, Gaby. Roberto, una pregunta clínica más que nada. Si vieron en alguno de los síndromes epilépticos que respondan mejor a dosis mayores de 20 o 25 miligramos por kilo, que es la dosis que habitualmente usamos como máxima. Si relacionaron alguno de los síndromes que responda mejor a dosis mayores. Hemos visto variabilidad no solo en términos de altas dosis, sino de mínimas dosis, ¿no? Como vemos pacientes que responden muy bien a mínimas dosis y que cuando uno intenta aumentar más, perdés el efecto, ¿no? Yo creo que esa variabilidad que vemos individual siempre está presente. Ahora, el por qué es difícil de entender, porque son casos aislados, y no hay estudios que permitan entender esas diferencias tan significativas entre un paciente y otro, ¿no? Yo creo que claramente hoy por hoy la respuesta clínica es lo que cuenta, sobre todo lo que recién explicaba Gaby de la farmacocinética, es decir, sigue siendo la clínica tan soberana en todos los aspectos como siempre, y eso es lo que a nosotros nos permite entender mejor y ayudar al paciente en definitiva, más allá de la teoría, de las hipótesis, de lo farmacocinético. Claramente lo que ocurre clínicamente es lo que cuenta, ¿no?
haciendo obviamente además un análisis de cuál puede ser el motivo de ese efecto clínico concreto, ¿no? Bien evidente. Y con respecto a las dosis, yo siempre me pregunto, y no tengo bien claro, y no utilizo de manera sistemática un modo de introducir la medicación. En un estudio sí, porque uno se ve obligado, pero en la práctica diaria a veces es difícil poder ser sistemático en su incorporación en todos los pacientes. Así que yo creo que sigue siendo la experiencia de cada uno el modo de cómo introducir la medicación y hasta qué dosis llegar, ¿no? Una pregunta, Roberto. Vos pusiste ahí, cuando presentaste el trabajo, en los casos que no eran síndrome de Lennox-Gastaut, la punta onda continua, que quedó libre de crisis y normalizó el electro. ¿Cómo lo pondrías al cannabidiol cuando tenemos pacientes con punta de onda continua? Bien, yo creo que sigue estando en una última instancia, ¿no? En una última instancia. Es interesante, volvemos, hoy se habló mucho de la individualidad, ¿no? O sea, es tan importante cada caso en particular. Es increíble como uno todos los días les voy a contar rápidamente una experiencia hace poco de un chiquito que había sido visto en nuestro servicio con una polimicrogiria unilateral y el grupo de becarios del hospital me lo habían presentado, en donde aparentemente la mamá tenía intenciones de operarlo al niñito, y cuando me va a ver, bueno, hago un análisis de la situación. El comentario de los colegas había sido que había utilizado toda la medicación conocida. Bueno, y cuando lo veo yo por primera vez, me siento, en primer lugar la madre me dice, no doctor, yo no lo quisiera operar. Y bueno, simplemente se utilizaron todas las medicaciones, pero no en el momento más oportuno, a dosis que no son las correctas. Entonces, yo creo que sigue siendo importante, y hoy hablamos, o el otro día con el doctor Semprino, sobre los protocolos de tratamiento que son, bueno, orientan, pero que nadie los tiene en su escritorio, en su cajoncito para consultar, y que siempre terminamos manejándonos con cada caso en particular. Yo creo que, me parece a mí, que el cannabis ya dejó de ser de uso compasivo, eso lo tenemos claro todos. Ya lo incorporamos en etapas mucho más tempranas, en algunos casos o en algunos síndromes mucho más temprano que en otros. Yo creo que estos ejemplos que hemos tenido, que son muy pocos, por eso digo la importancia de insistir en otros síndromes y comparar un estructural con un no estructural, y posiblemente el cannabis lo vamos a utilizar en etapas más tempranas. Pero decirte en qué momento con absoluta o categóricamente, me parece que todavía no tengo esa respuesta, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por las charlas. Vi que en el trabajo último, Roberto, también presentaste que había un grupo importante de pacientes con crisis focales, dado que en los adultos, que es mi área, mayoritariamente son focales. Querían saber si tienen alguna idea de un subanálisis de ese grupo en particular en cuanto a la eficacia. Yo creo que lo mencioné en una revisión, no en nuestro grupo precisamente. En mi experiencia he tratado pacientes con epilepsias focales por una cosa que uno no acostumbra, pero con un pedido, yo diría, en chicos grandes, ¿no? Adolescentes,
por parte de los padres, como un pedido imperativo para el uso, por diferentes razones, tal vez no, y uno a veces cede en ciertas circunstancias y se permite algunas cuestiones. Y hemos visto algún beneficio, pero uno nunca sabe por la importancia del efecto placebo, si realmente es un efecto placebo o es una verdadera respuesta. La verdad que no hemos visto grandes cambios, pero hoy le comentaba a los chicos aquí que tengo un caso muy interesante porque es un chico que debutó con espasmos epilépticos sin IPSA y tenía un trastorno del desarrollo severo muy temprano, y luego fue a un Lennox-Gastaut, ahora es un adolescente, tiene un cuadro horrible, severo, y tenía crisis de focales inducidas por los ruidos severas, y con el cannabidiol desaparecieron. El doctor Adi comentaba también que él tiene una amartoma hipotalámica en donde le introdujo el comupidiol y desaparecieron las crisis gelásticas. Es decir, seguramente necesitamos saber mucho más. Esas son claras respuestas de beneficios en crisis focales. Tal vez en el análisis total del síndrome y en función de los diferentes tipos de crisis no sea tan importante como en esas crisis en particular, pero lo importante, no tanto en las crisis gelásticas, pero en el otro chico con las crisis reflejas inducidas por auditivas, le cambias la calidad de vida, sobre todo chicos que pueden tener cierta autonomía en cuanto a evitar el impacto de las crisis de sobresalto en la calidad de vida de ese paciente. Así que yo creo que hay que seguir insistiendo, ¿no? Y tratando de buscar diferentes etiologías o, no sé, o tipos de crisis, o muchas veces las crisis son polimorfas, no sé. Muchos de los pacientes adultos vienen de patologías o encefalopatías de niños, no sé, habría que insistir en el adulto en la medida de que uno necesita otras alternativas y donde el cannabis en algunos casos podrá ser introducido en etapas más tempranas y en otros en etapas más tardías, pero me parece que por ahí ustedes nos pondrían a dar una respuesta más segura que nosotros, que tenemos menos chance de ver pacientes con epilepsias focales, ¿no? Tendremos que idear trabajos en adultos. Doctor, con respecto al trabajo de síndrome de West, en el protocolo de tratamiento, ¿hay alguna diferencia entre iniciar en pacientes sintomáticos o criptogénicos cuando iniciar antes el cannabis, el cannabidiol? Es interesante, ¿no? Yo creo que no tengo una respuesta. Yo creo que siempre uno maneja casos individualmente, ¿no? Cuenta mucho la opinión de los padres, la idea de los padres. La verdad que habría que hacer un estudio un poquito más metodológicamente mejor diseñado y tomar un número más importante de casos y hacer un seguimiento mucho más prolongado de lo que hoy por hoy tenemos, ¿no? Así que es un síndrome que siempre nos generó desafío, el síndrome de West, ¿no? La verdad que a veces uno se sorprende porque ve mejoría en formas más severas, con lesiones más difusas que en algunos de causa desconocida. Entonces, donde ya esos pacientes, su futuro prácticamente están condicionados por la enfermedad de base. Y el cannabis lo que le ofrecería un mejor control de crisis y una mejor calidad de vida, que para esos chicos a veces pequeños logros son muy importantes, ¿no? Para el chico y la familia. O sea que me parece que todavía tenemos que trabajar más en ese sentido. Y que es válido la sensación o la intuición que cada uno tiene de nosotros en la práctica diaria, ¿no? Con cada chico. Yo creo que no cambia sustancialmente en formas muy severas, darlo un poco antes, un poco después, ¿no? No tengo una respuesta y no creo que alguien la tenga, ¿no? Con respecto al uso del CBD. Obviamente que el gran desafío es que esos chicos no vayan a un Lennox-Gastaut, y cómo trabajamos en ese sentido, si no podemos resolver el síndrome de West o esa etapa de transición hacia un Lennox-Gastaut. No sé, la verdad que
son interrogantes que debemos trabajar todavía y mucho. Pero hay que hacer experiencia, porque eso es lo que podríamos hacer en nuestro grupo, de poder ver el comportamiento de esos chicos, ¿no? Que partieron de un síndrome de West y que están ahí en una transición con patrones electroclínicos no muy definidos, pero que sabemos que pueden evolucionar hacia un Lennox-Gastaut. ¿Y por qué funciona bien también en el Lennox-Gastaut? Que es un fenómeno de desarrollo del cerebro que hace que el CBD funcione mejor en ese caso. ¿Y por qué? Pero bueno, lo otro era una cuestión de no utilizarlo en etapas más tempranas por el riesgo del CBD en el desarrollo, en un cerebro en desarrollo. Es una explicación simple. Por eso podría funcionar mejor en el Lennox-Gastaut que en el West. Pero también uno se pregunta, y eso nos preguntamos nosotros, ¿por qué no utilizar ese tratamiento en etapas más tempranas? Cuando no podemos resolverlo por los tratamientos que tenemos a mano, digamos. Aparte de la mejoría en la frecuencia de crisis y en la intensidad de las mismas, ¿qué observaste? Por ahí se me escapó en la presentación, pero ¿qué observaste vos en cuanto a comorbilidades en la epilepsia fármaco-resistente o refractaria? Si hay mejoría en los trastornos del sueño, si hay mejoría en los trastornos de conducta. Bueno, de esto hablamos un poco esta tarde acá, de algunos aspectos del autismo que se pueden mejorar. Quisiera que nos transmitas tu experiencia personal al respecto. Los beneficios son claros, los conocemos todos. Lo triste, que hace muy poquito cuando tuve que hablar del impacto de la dieta en los aspectos cognitivos y conductuales, lamentablemente no hacemos estudios, no hacemos una evaluación sistemática de estos pacientes pre-inicio de los tratamientos o como elemento del curso evolutivo, por más que sean pacientes severos. No hay excusa en cuanto a la dificultad de utilizar diferentes evaluaciones que nos permitan ser más precisos. No, yo creo que trabajando de una manera sistemática, metodológicamente aceptable, considerando la situación neurológica de ese paciente, vamos a sacar mejores conclusiones. Sería ideal eso, y que bueno, cuesta, pero no, es una actividad que no la hacemos. ¿Y por qué no la podríamos hacer los neurólogos, aunque no tengamos los recursos necesarios para evaluar sistemáticamente esos pacientes? Fíjense, no hay en la literatura muy poco, en dieta menos hay en cannabis, ¿no? Entonces vos tenés que remitirte a las series de pacientes a ver qué hablan con respecto a esos datos. Pero no hay estudios concretos que te permitan dar información al respecto. Entonces, si uno puede tomar ítems, que sería un desafío interesante, ciertos ítems, sueño, no sé, puntuar algún test simple, hecho por nosotros, hecho por los padres, sin que intervenga una neuropsicóloga, que sería lo ideal, pero podríamos obtener buena información. Una cosa muy simple, pero que la tendríamos que poner en práctica diariamente. Y si hacemos un grupo y además evaluamos un número significativo de pacientes, más allá del síndrome epiléptico, podríamos tener mejores conclusiones. Lo que sustentaría el efecto neuroprotector, si no es que mejora por la epilepsia. De todas maneras, el efecto protector puede ser directamente sobre ciertos aspectos cognitivos conductuales o vía una mejoría de la epilepsia clínica y electroencefalográfica. Yo creo que ese es un comentario clave para poner en marcha un modo rápido de evaluar estos pacientes, ¿no? Y hacer un seguimiento. No, la pregunta es a vos, Roberto, si hay alguna novedad en los avances de la variante propiónica del cannabidivarin, que también tenía perspectivas de ser útil en la epilepsia, como así también en aquellos pacientes que no responden a cannabidiol puro, si alguna asociación, hay algún estudio que haya dado datos favorables. Sí, favorables, los estudios lo demuestran, pero yo creo que no se termina de definir
la incorporación o el acceso a nuestra práctica diaria a otros productos, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, el cannabidivarin, hace muy poco hubo un trabajo en pacientes con síndrome de Rett y epilepsia con buenos resultados. O sea que es una forma sintética que, bueno, que sería una opción similar a la forma purificada en tal caso, y que siguiendo la investigación podría favorecernos en cuanto al vehículo para usarlo, ¿no? En algún caso en particular, como los parches, ¿no? Que me parece que son aspectos muy interesantes y hechos por un grupo serio como es Schaeffer, ¿no? No es un detalle menor, que podría ser un complemento en situaciones de recaídas o de donde la frecuencia de las crisis puede variar o tener una relación directa con algún fenómeno o algún desencadenante, que uno pueda tener una opción, un complemento o una posibilidad más en optimizar el uso del cannabis, en definitiva, ¿no? El que recibe todos los días, pero el que puede recibir en situaciones de una necesidad, en una situación de rescate o una condición particular en el curso evolutivo, ¿no? Yo creo que hay mucho más por investigar, mucho más por investigar. Por lo pronto tratamos de mejorar lo que tenemos y lo otro no es una posibilidad que nosotros podemos contribuir o colaborar, simplemente esperar que la ciencia nos ayude a tener otras opciones, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos hace unos años respecto al tratamiento del cannabidiol en los pacientes con epilepsia resistente a drogas, a fármacos antiepilépticos. Hoy sabemos que para síndrome de Lennox-Gastaut, para esclerosis tuberosa y para síndrome de Dravet, su uso es más precoz de lo que creíamos inicialmente. ¿Vos considerás que el reconocimiento de grupos particulares de pacientes con síntomas y tipos de crisis particulares, como vos dijiste, y reconocimiento de síndromes, es importante para saber en el futuro más en qué momento usarlo a estos pacientes, a esta droga en estos pacientes? Realmente darte una respuesta contundente no la tengo, pero bueno, uno siempre apunta hacia mejorar el futuro, ¿no? Pero en nuestra actividad profesional hemos tenido siempre altibajo con los diferentes tratamientos, ¿no? Es decir, en general no son soluciones definitivas, sino son soluciones parciales, en algunos casos pueden ser definitivas pero transitorias. Sí, por eso cuando observamos una respuesta espectacular y definitiva, bueno, lo celebramos especialmente y nos motiva encontrar más chicos que puedan tener esa respuesta. Yo creo que la medicina sigue estando muy en deuda, concretamente con el síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet, me parece que en muchos casos la dieta sigue siendo una de las mejores opciones, y a pesar de los nuevos tratamientos, la naloxona, la fenfluramina, etcétera, etcétera, y todavía seguimos luchando con esos chicos, ¿no? Así que realmente o sea, las perspectivas siempre las tenemos muy presentes y las buscamos optimizar, obviamente, todas estas opciones, pero yo sinceramente sí tengo mucha esperanza de seguir en la práctica diaria utilizándolo, no tengo ninguna duda de eso, pero yo creo que cuanto más nos comuniquemos, cuando más trabajemos en equipo y cuando más podamos discutir, yo creo que nos enriquecemos mutuamente y eso nos permite, a veces de la discusión, de la buena discusión, ideas o nos abre una lucecita o nos favorece
alguna actitud ¿cómo se puede decir? Una actitud de tomar una decisión que puede ser intuitiva y a veces no tan intuitiva, sobre un razonamiento un poquito más elaborado. Siempre estar atento con la literatura vale la pena. Creo que esa es la actitud que debemos tener en la práctica diaria para poder optimizar o encontrar esa lucecita o ese empujecito que a veces necesitamos para manejar a algunos pacientes en particular. Si bien es cierto a todos en general, pero algunos más en particular. Yo creo que eso es un poquito lo que me parece a mí, la actitud que uno debiera tener en la práctica diaria, ¿no? Sí, y esa actitud permitió que hoy podamos discutir sobre 3 tipos de crisis: espasmos epilépticos, crisis focales y crisis gelásticas, que no son habitualmente recomendadas como un tratamiento inicial claramente del cannabidiol como opción terapéutica. Y después 2 síndromes epilépticos que uno tiene mejor evolución en algunos casos, como es la punta onda continua, y otro que en otros casos tiene una mala respuesta al tratamiento, como el síndrome de West. Entonces, gracias a poder identificar mejor cuál es el tipo de crisis, hacer una buena caracterización de lo que es el síndrome epiléptico, podemos discutir, abrir un poco más los ojos de lo que tenemos que hacer en el futuro con estos pacientes, con este tratamiento, y tal vez llevarlo a la práctica en todos los tratamientos que hacemos con una adecuada observación clínica, ¿no? Una pregunta de una consulta del doctor Leonel Piter, que dice si hay algún estudio en relación al CBD y la convulsión febril en niños mayores. No hay ningún estudio, y además no me parece que sea el grupo de pacientes que uno debiera investigar el cannabis, ¿no? Me parece que más importante es tratar de entender en el ámbito de qué condición se presenta una convulsión febril de inicio tardío, ¿no? A uno lo obliga rápidamente a tener ese pensamiento, ¿no? Que es una convulsión febril plus. No sé, es una información un poco muy parcializada, por lo cual uno, ante la posibilidad de hacer dar un paso para un tratamiento, tenés que saber bien en el ámbito de qué síndrome estamos hablando, ¿no? Y una convulsión febril de inicio tardío no es habitual, y lo que sabemos hoy es que puede ser una condición o que tiene un síndrome epiléptico que una fiebre le gatilla una crisis, y en tal caso no sería una verdadera convulsión febril, lo más probable, y si no, hacer una buena historia clínica viendo si hay otros integrantes de la familia con convulsiones febriles y afebriles, por lo cual nos haga pensar de un síndrome de epilepsia con convulsiones febriles plus, ¿no? Me parece que esa sería la respuesta que le daría, más allá de pensar en investigar una cuestión que no le veo sustento académico para hacerlo. Bueno, agradecer a los disertantes y a los participantes de esta jornada, agradecer al laboratorio Aleph Medical y a ILAE, y recordar que los esperamos mañana a partir de las 9 horas a continuar con estas jornadas de telemedicina y epilepsia, donde, repito, vamos a abordar los síndromes epilépticos más frecuentes a todas las edades y las características de presentación electroclínica y las discusiones sobre las nuevas propuestas de terminología y clasificación. Así que muchas gracias y buenas noches.